Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Nuevamente Jessica Pinzón con ustedes. Bueno, hoy es miércoles de live, miércoles de mucha información para toda la gente que nos sigue y que está pendiente de estar con nosotros todos los miércoles. Esta noche tenemos un invitado muy especial y es el doctor Jesús Salas, que ya ha estado con nosotros en Panamá y a quien nosotros pues le tenemos muchísimo cariño por todo pues lo que ha venido haciendo, su trayectoria y también por su calidad y su don de gente y sencillez. Con la que siempre pues nos atiende y está dispuesto siempre a apoyarnos acá desde el Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Doctor Jesús Salas, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche. De verdad que para nosotros es un honor que esté con nosotros, así que le dejo este espacio para que pueda saludar pues a toda la gente que nos sigue. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y espero poder disfrutar e intercambiar ideas, responder a preguntas del público, aparte de las preguntas tuyas sobre este tema que es tan interesante. Claro que sí. Bueno, les hablo un poquito del doctor Salas. Pues el doctor Salas es doctor en psicología clínica y director del Centro de Psicoterapia Integrativa en Allentown, Pensilvania. Es supervisor clínico y profesor adjunto del Instituto Beck para la Terapia Cognitiva Conductual en Filadelfia y profesor del Departamento de Psicología Profesional y Aplicada en la Escuela de Medicina Osteopática de Filadelfia. El doctor Salas está certificado en psicología conductual y cognitiva por el American Board of Professional Psychology y es un terapeuta cognitivo-conductual y consultor certificado por la Academia de Terapias Cognitivas y Conductuales. Su último libro, Getting Better Every Day, The Client's Guide to Cognitive Behavior Therapy Treatment, saldrá publicado entre noviembre y diciembre de este año, así que vamos a estar pendientes de pues este nuevo hijo del doctor Salas. Así es. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya hemos hablado bastante sobre el tema de la pandemia, sobre los efectos, y no es que hemos hablado, estamos viviendo todos los días el tema de la pandemia, del confinamiento, y cómo hemos ido procesando y progresando en todo este estado que nos ha generado pues esta situación que ha sido bastante estresante. Y pues el tema de hoy es recomendaciones sobre el manejo efectivo del estrés asociado con la pandemia del virus. Entonces, en ese sentido, doctor, quería preguntarle cómo la pandemia y sus efectos representan un estrés para las personas. Una de las cosas importantes de esta pandemia es que no es un estrés, sino es un multiestresor, en el sentido de que la pandemia representa una cantidad variada de estresores de todo índole, biológicos, económicos, sociales. Y en realidad en ese sentido lo hace único, porque no es solamente algo en particular, ¿no? Como fuera el trabajo o alguna situación específica. Hay todo tipo, y la gente que está experimentando eso depende de cuáles sean las situaciones, va a ser muy diferente. Por ejemplo, es muy diferente el impacto en términos de estrés de una persona que esté cuidando a un familiar con COVID o que tenga un familiar con COVID en el hospital y lo pueda visitar o no lo pueda visitar, o una persona, un médico que trabaje, o una persona que por el COVID su negocio está cerrado o perdió el empleo, o que está solo en la casa, o que tiene un padre o una madre que están en un lugar de ancianos y no los puede visitar. O sea, la variedad de estresores asociados a la pandemia abarca prácticamente cualquier área, ¿no? Y eso lo hace único, el ver esto como un estresor, porque es un estresor pero múltiple. Ajá. ¿Y cómo nos pueden afectar estos estresores en nuestra salud física, nuestra salud mental?
doctor, porque de verdad que a veces yo pues veo que la gente está como sobreviviendo y está como viendo el objetivo de salir de la pandemia, pues, sin embargo llevamos como muchas cargas encima de nosotros y como que no nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Entonces, en ese sentido quisiera que nos ampliara un poquito pues ese tema. Aparte de la variedad de estresores que están involucrados en la pandemia, también tenemos otro elemento, que es que la pandemia es un estresor crónico. O sea, estamos así desde marzo, bueno, en los Estados Unidos y quizás Nosotros en también. Latinoamérica. Sí. Entonces, es algo así de muchos meses. Es muy diferente estar aislado por unos días, un fin de semana, un mes, pero 6 meses, o perder el trabajo o no poder manejar el negocio. Por ejemplo, estaba oyendo una entrevista de radio de una persona que tuvo que cerrar su restaurante, ahora lo está abriendo, está asustado porque dice, cuando venga otra vez el invierno, a lo mejor va a tener que cerrarlo, y creo que en esta segunda cerrada ya voy a tener que terminar o liquidar el negocio, ¿no? Entonces, la cronicidad de eso es muy importante. Y es interesante en el sentido de que si al estudiar la respuesta de estrés, biológicamente estamos todos diseñados para respuestas de estrés muy cortos. O sea, la respuesta de estrés es una respuesta de adaptación biológica y psicológica a demandas biológicas, psicológicas, económicas, diferentes tipos de demandas. Pero la respuesta de estrés como tal está diseñada para amenazas temporales de corta vida, y no estamos diseñados biológicamente para respuestas de estrés que sean, o situaciones de estrés que sean muy prolongadas, cosa que genera que la persona se vaya desgastando con el tiempo. Eso es otro componente de esto, que no solamente es la variedad y la complejidad con las implicaciones, sino lo prolongado que es. Entonces, ese es otro efecto, porque al final, algo que se podía llevar bien, por ejemplo, alguien que está encerrado en su casa, tengo pacientes que manejaron los 2 primeros meses muy bien, pero tienen problemas físicos, por ejemplo, que es diferente. Entonces, para ellos salir, porque tienen silla de ruedas, el salir es mucho más difícil. Después de 2 meses empezaron a tener depresión, cosa que no tenían al principio, precisamente por lo prolongado que es. Entonces, uno de los efectos que vemos es el que haya durado tanto, ha minado mucho los recursos que tienen las personas. Entonces, vemos ese tipo de problemas, desde problemas físicos hasta problemas emocionales, ¿no? Problemas físicos inclusive llega un momento que no nos acostumbramos a la tensión, al punto que no sabemos que, por ejemplo, que la tensión está un poco alta, la tensión sanguínea, la presión sanguínea, que tenemos algo de taquicardia, la rata cardíaca está más alta, la tensión muscular está más alta de lo que es, y la persona se está acostumbrando a ese nivel de estrés crónico alto, que va a tener efectos después en los órganos, lo va a hacer más predispuesto a enfermedades en las que sea vulnerable, de diferentes tipos. Entonces, eso es algo también a tomar en cuenta cuando analizamos esto como un estrés, que ha sido algo tan largo que eso en sí es un estresor. Claro, y pues uno se da cuenta, por ejemplo, bueno, yo juego fútbol, no parece, sí, yo juego fútbol, entonces me he dado cuenta que, bueno, estoy haciendo menos ejercicio, cada vez tengo menos resistencia, y es justo lo que hablaba, ¿no? Que con las personas mayores o con las personas que tienen menos actividad, y me pongo a pensar, por ejemplo, en los niños, ¿no? Que los niños los tenemos encerrados en las casas, tienen menos actividad, y pues esto puede afectar hasta el desarrollo de los niños y también pues el aumento de también lo que estamos viendo, los trastornos mentales, el aumento del tema de la violencia, la agresividad, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros en casa o para la gente que nos escucha y pues nos ve? ¿Qué cosas pudiéramos hacer para manejar estos estresores y poder también identificarlos en nuestros hijos? Digo, también porque ahora se agravan las cosas. Por ejemplo, acá
ha aumentado el tema de los robos, ha aumentado el tema de las amenazas y estas cosas, ¿no? Entonces son estresores que se van como aportando a la situación ya problemática, ¿no? Sí. Am, quizás como son, de nuevo, es tan variado, porque es muy diferente a una persona, por ejemplo, que los estresores más importantes es el miedo a contaminarse porque tiene vulnerabilidades importantes, y a una persona que dice, yo me siento joven, pero lo que me molesta es, lo que más me afecta es el aislamiento social de mis amigos, otra persona que le preocupe la parte económica. Lo importante es tomar en serio esto y hacer como una especie de lista de inventario del tipo de estresores, de cambios en la vida que esta pandemia ha representado, y poder determinar como el grado de importancia, como jerarquizar qué es lo más importante, cómo me está afectando esto, cómo me está afectando la familia, esto, de modo que pueda hacerse un plan de acción, porque de nuevo la variedad es muy grande. Yo atiendo médicos que están estresados porque están atendiendo pacientes con COVID, o el estrés de voy a la casa, me preocupa contaminar a mis hijos, no me preocupa por mí, pero me preocupa a mis hijos. Entonces, el identificar cuáles son esos estresores, cuáles son esos cambios en nuestra vida que nos están afectando, que va a variar de mí al vecino. El vecino puede ser muy diferente porque está enfrentando diferentes cosas. Y poder establecer cuán importante es cada uno de ellos, de modo de poder atender lo más importante primero, ¿sí? Y ir poco a poco atendiendo los diferentes estresores. Al estresor más grande de una familia puede ser que los niños están deprimidos porque están solos en la casa, no, y se sienten aislados, se sienten tristes, lloran en la mañana. Y el estresor de otra persona puede ser factores económicos. Entonces, el identificar cuáles son las cosas que más nos afectan para poder tener un plan de acción, si es posible, con respecto a cada uno de ellos. Claro. Y doctor, ¿qué hacemos? ¿Cómo haríamos para que en la evolución de esto, por ejemplo, hay mucha preocupación de la gente porque se están deprimiendo, están manejando mucha ansiedad, bueno, también están teniendo como mucho tema de estrés postraumático y demás. ¿Cómo hacemos para no llegar a ese punto, para poder eh, buscar apoyo antes, ¿no? Que, bueno, va muy alineado con lo que le acaba de preguntar. Sí, el estar consciente de cómo está afectando eso, por una parte es la conciencia de cómo me ha cambiado la vida, lo segundo es cómo me ha cambiado, cómo me siento yo física y emocionalmente. Bueno, los síntomas más comunes tienden a ser el ánimo bajo, y la parte clínica sería una depresión, tensión, preocupación, la parte clínica sería algún tipo de trastorno de ansiedad, como trastorno de ansiedad generalizada, en caso extremo sería algo de estrés postraumático, ¿okay? O la parte de irritabilidad, ¿okay? Son los tres tipos de grupos emocionales más comunes, ¿no? Y entonces en la irritabilidad está más pleitos o violencia doméstica, o una mamá que normalmente yo soy muy afable con los niños, pero ahora me encuentro que estoy gritando muchísimo, y es porque estoy más tensa y te los tengo todo el tiempo en la casa. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, un estresor importante es que casi todos los colegios están cerrados o tienen horarios mixtos. Entonces imagínate lo diferente que es esto. Antes de la pandemia, papá estaba trabajando, mamá estaba trabajando, los niños estaban en el colegio. Ahora, papá está trabajando en la casa, mamá está trabajando en la casa y los niños están también en un computador cada uno, ¿okay? Y se están peleando entre ellos, se están durmiendo o no están haciendo las tareas, o qué sé yo, están jugando videogame, me pusieron una foto de ellos frente a la pantalla. O sea, eso en sí es un estresor, ¿no? Entonces, varía tanto que es importante identificar cuáles son esas diferencias que nos están afectando y cuáles son las diferencias en la forma como nos sentimos. Lo más serio es cuando la persona está tan afectada con estrés que se llega al síndrome del burnout, de estar quemado, ¿sí? No ha pasado ningún trauma, sino es la acumulación de un estrés que no ha podido manejar, principalmente con síntomas de agotamiento, de fatiga. A pesar de que dormí, todavía estoy cansado,
no tengo energía, no tengo entusiasmo por las cosas, una sensación de estar desapegado. Y estos no son síntomas que son muy observables desde afuera, pero la persona puede sentir, en realidad no me envuelvo con mi trabajo o con las personas en mi casa. Por alguna razón me soy indiferente, ya ahora no me motivan las cosas. Son síntomas que afectan la productividad. Dejo las cosas para después, soy mucho menos productivo que antes porque no tengo motivación, no tengo la concentración. Y después tienes otros síntomas típicos de no disfruto las cosas, no sé por qué. Estoy mucho más irritable, estoy mucho más tenso. Y cuando ya tienes ese nivel, tienes problemas típicos estomacales, gastrointestinales, es muy común, problemas de dolores de cabeza, insomnio, que todo es parte de una respuesta de estrés donde la persona no ha sido capaz de adaptarse a los cambios exitosamente. Claro. Las vulnerabilidades que tenga, va a ir respondiendo de diferentes formas. Claro, y por ejemplo, doctor, me quedo pensando porque regularmente lo pensamos el burnout como, ¿sabes? Esta persona que está en un puesto de trabajo y que está en esta situación, pues, desgastante, pero entonces, realmente lo podemos sufrir nosotros desde los hogares. Y yo creo que es un punto muy importante para la gente que nos escucha, porque sí hemos tenido como varias referencias de gente como que no, el papá está ahí tirado, la mamá está ahí que no los aguanta más a los niños, que ya no quiere hacer más. Hay gente que tiene trabajo hasta que quiere renunciar, y gente que se ha quedado pues realmente inmovilizada. Claro. Después de haber luchado unos buenos meses por poder adaptarse y pues no lo han logrado. Entonces, ¿qué pudiera hacer pues una persona o un familiar que esté sufriendo estas cosas o que esté padeciendo esta situación? Dependiendo del tipo de situación que sea específico para la persona, ¿no? Es por eso identificar qué es lo que es, de modo que hay varias cosas desde el punto de vista psicológico y de ahí salen las diferentes acciones que pueden tener. Hay como tres cosas que son muy importantes que generan, con estos cambios que generan el estrés. Uno es la incertidumbre, particularmente con la pandemia. El no saber cuándo se va a acabar, el no saber si me va a dar, el no saber si la persona que tengo al lado es un portador asintomático, el no saber si yo soy un portador asintomático, el de repente acordarme, le di un beso a la abuela, Dios mío, y yo antes estuve hablando con este amigo y no tenía máscara, tendré yo el virus. O sea, toda una cantidad de cosas. Miran a cerrar el negocio, iría a perder esto. ¿Cuándo los niños van a poder ir al colegio? O sea, la incertidumbre es uno de los factores más importantes que genera ansiedad en la persona. Es decir, bueno, ¿qué puede hacer uno con la incertidumbre? Por una parte, aceptar que es parte de la vida. Y la otra es empezar a identificar cómo puede reducir la incertidumbre a través de qué tipo de información puedo obtener de modo que me permita entender más lo que está pasando en términos de cuándo viene la vacuna, cuándo el colegio va a regresar o no va a regresar, qué opciones tengo para que poder atender al niño que atiende las clases. O sea, resolver problemas dependiendo de qué se trate y buscar la información como más certera o más objetiva de qué es lo que está sucediendo con respecto a las diferentes cosas que nos están afectando, ¿no? Porque varía tanto de persona a persona. Una persona que trabaja con cosas, por ejemplo, de turismo, le va a afectar de una forma muy diferente a alguien que trabaja con un restaurante o a alguien que trabaja en un hospital. Claro, claro que sí. El poder aceptar que la incertidumbre es parte de eso es muy importante. El otro componente es la falta de control, que muchos pacientes me dicen, es que esta pandemia me hace sentir fuera de control, porque no puedo predecir muchas cosas. No puedo planear un viaje, no puedo visitar un hijo, no me atrevo a ir a un hospital porque no sé qué va a pasar en el hospital. Hoy casualmente me decía un paciente, me dice, me mandaron a ir al hospital, pero digo, ¿qué tal si cuando voy al hospital me da el COVID? Entonces es peor el COVID que el dolor que tengo
será estúpido que vaya, me quedo. Es esa falta de control y de certidumbre, ¿sí? Que contribuye a magnificar todo esto, ¿no? Y que produce mucha confusión, además, Sí, que sí, produce mucha confusión, que produce eh, también inmovilidad, como le decía, como comentaba hace un rato. sí. Doctor, ¿qué papel juegan, bueno, hablando un poquito desde la terapia cognitivo-conductual, qué papel juegan los pensamientos, el manejo de los pensamientos, pues en esta situación de pandemia? Porque, por ejemplo, vemos gente que está catastrofizando todo, absolutamente todo, y creo que a estas personas, no, bueno, no sé si les va un poquito peor, pero de pronto pueden sufrir un poquito más. Mucho más. Entonces, Sí. en ese sentido quisiera que nos explicara un poquito acerca del tema. Ok. Um, Sin que suene muy, muy técnico esto, porque es para el público, pero es como Claro. emocionalmente uno responde a la información que está procesando minuto por minuto o segundo por segundo y el significado de esa información. ¿Cuál es la implicación de esto y la pandemia? Es que como estamos, hay mucho más aislamiento social, la cantidad de tiempo que pasamos afuera de la casa es muy reducida comparado con cómo era antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora estamos más en la casa, ¿okay? ¿Y qué hace que estemos más en la casa todo el tiempo? Que sea el lugar normal donde estamos. Pensamos mucho más. Eso ha creado una serie de problemas muy diferentes, en el sentido de las personas que tienen predisposición a pensar de forma negativa en términos de preocupaciones o en términos de rumiaciones, me refiero a cosas que le producen depresión o rabia. Esto les ha afectado muchísimo porque la cantidad de tiempo que pasan en su cabeza ahora es significativamente más alta que lo que pasaban antes. O sea, ahora por eso es que estamos viendo tanta problemas de depresión, ansiedad, rabia, suicidio, violencia, es porque antes estaba procesando la persona mucho más información. Caso, por ejemplo, concreto, ayer me decía un paciente, tuve un fin de semana excelente, no entiendo por qué todas las obsesiones que tenía estaban, pero buenísimo. El lunes, eso fue el fin de semana, el lunes estaba muy bien, pero ya hoy, eso fue ayer, me está empezando a volver. No entiendo por qué me está empezando a volver. Dice, bueno, fíjate a ver qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que me fue a pasar por primera vez desde que empezó la pandemia, salí de mi casa, no había salido de mi casa. Me invitaron unos amigos al campo y me fui tiene una casa en el campo y me fui a la casa al campo con los amigos. Entonces pasé todo el fin de semana ocupado de cosas completamente exteriores a mí. ¿Y qué pasó? Me sentí buenísimo. Después vine acá otra vez, todavía tenía el efecto positivo de ese fin de semana y dije, qué maravilla, se me está quitando todas estas ideas que me estaban torturando, pero ya tengo 2 días en mi casa, todo el hábito de estar en mi casa, mi mamá trabaja en un colegio, y entonces yo paso el día solo. ¿Y qué hago el día solo? Pensar. Y otra vez las obsesiones volvieron. ¿Sí? Pero eso Claro. pasa también con las rumiaciones que llevan a la depresión o las preocupaciones que llevan a una trastorno de ansiedad generalizada. Eso es una gran diferencia, que pasamos pasando mucho más tiempo en la cabeza nosotros. Entonces, los que piensan positivamente, ahí crearon su nuevo libro, un proyecto de negocio mejor, inventaron formas de comunicarse con los amigos y lo están pasando bien a pesar de todo. Pero lo que Ajá. tiene predisposición a pensamientos negativos, esta situación es particularmente fuerte por ese motivo. Porque la cantidad de tiempo que está pasando la persona en su cabeza es significativamente más alta que antes de la pandemia. Claro, y por ejemplo, yo pensando, entonces, digo, uno se va a sentir mucho más cansado, mucho más agotado, porque estás gastando energía eh, pensando y rumiando sobre lo que tienes en la cabeza, ¿no? Claro. Lo catastrófico que puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer para hacer ese cambio en el pensamiento? O si pudiéramos hacer alguna práctica para la gente que nos ve,
Sí. ¿Cómo sería? ¿Qué recomendaciones le daríamos a la gente en ese sentido? El tomar conciencia de esto, que estamos pasando mucho más tiempo con nosotros mismos, ¿sí? Ujú. Ayuda. Por entonces, la pregunta tuya es, bueno, ¿y cómo salimos de estar tan encerrados psicológicamente? ¿Sí? Ajá, El poner atención a dónde está mi foco de atención, ¿sí? ¿A qué le estoy poniendo atención? Y a propósito, puedo hacer planes durante el día de, me voy a ir a caminar, ¿sí? Y me voy a caminar, pero voy a poner la atención, por ejemplo, si estoy caminando en la playa, a la playa. No quiero estar caminando y seguir con mi hábito de estar en la cabeza. ¿Sí? Porque si me voy a la playa, pero sigo con la cabeza, no va a haber mucho cambio emocional entre la casa y la playa. ¿Sí? O puedo estar conversando con los amigos, pero si estoy en mi cabeza porque estoy muy preocupado, deprimido, tal, tampoco voy a poner la atención a lo que está pasando afuera y no voy a sentir lo que está pasando afuera, sino lo que continúo con mi cabeza. Entonces, el identificar, tomar conciencia de a qué le estoy poniendo atención y a propósito modificar el foco de atención hacia otras cosas que no es uno mismo. ¿Okay? Eso puede ser ayudar a alguien, por ejemplo, pues voy a escribirle cartas, tarjetas a los viejitos que están en un lugar, en un hospital, que no les llega nadie a visitarlo. O de nuevo, voy a salir a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a llamar a esta persona. ¿Sí? Diferentes cosas que lo estamos haciendo deliberadamente para no pasar excesivamente el tiempo en la cabeza de nosotros. El ejercicio es fabuloso para eso, porque lo forza a uno a estar fuera de la cabeza en general. Pero hay muchas cosas que podemos hacer deliberadamente, donde lo importante es cuando estemos involucrados en la actividad, estar mentalmente también involucrados en la actividad y no seguir en la cabeza. Si no, el estado emocional va a seguir igual, dentro o fuera de la casa. claro. Doctor, yo creo que eso es súper, súper importante pues, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nosotros estamos realmente metidos en ese cubo Claro. eh, y volviendo a pensar la misma situación y demás, que es parte del estrés que se está viviendo y pues todo lo que ocurre en nuestra cabeza y en nuestros pensamientos a causa de lo que se está viviendo. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo nos preparamos nosotros para poder confrontar lo que viene? Porque además hay gente que tiene muchísimo miedo también por lo que viene, porque ahorita pues la pandemia, hemos estado todo este tiempo encerrados, pues hemos salido muy poco, pero la gente también tiene mucho miedo al futuro y sobre todo porque lo que se visualiza es que no va a ser prometedor, o sea, bueno, es lo que comúnmente la gente habla, pues, y nosotros podemos escuchar tanto en las noticias como los pacientes, la gente cercana. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Qué recomendaciones nos pudiera dar para prepararnos para este futuro que pues en Panamá empezó desde lo que era lejano para nosotros, empezó desde el día lunes. El día lunes comenzó como a abrir todo. Entonces hay mucha gente en la calle, pero también hay mucha gente que tiene miedo. ¿Cómo nos preparamos para estas nuevas etapas psicológicamente? Quizá algo muy importante es tratar de mantenerse informado en cuanto a los riesgos, las implicaciones reales de esto, ¿no? O sea, en el sentido, no tiene ninguna utilidad sobreestimar el riesgo, pero minimizar el riesgo. En el Ujú. sentido de, me imagino que se están abriendo las cosas, pero con medida. Quizá Claro. probablemente como acá los restaurantes no tienen las sillas tan pegadas, las mesas tan pegadas, y no se permiten tantas personas en establecimientos, o el usar las máscaras. Que lo que sabemos es, por ejemplo, que usando las máscaras es algo que reduce significativamente el riesgo de contaminar o ser contaminado. Una medida incómoda, pero muy sencilla.
lavarse las manos, cosas que pueden reducir el riesgo a un nivel controlable, donde dice, bueno, lo más probable es que estaré bien. Quizá para las personas que se preocupan mucho es no irse mucho más allá de los hechos, en el sentido de si no ha habido un resurgimiento de la pandemia, el estar muy asustado por eso no está justificado. Sin embargo, al tomar las previsiones cuando sale a la calle, está completamente justificado. Por ejemplo, eso, ¿no? El estar a 6 pies o 3, 4 metros de distancia, si es posible, el usar las máscaras, es algo donde hay mucho menos probabilidad, por ejemplo, de tener complicaciones de eso, ¿no? Algo que es imprevisible es, ¿y qué tal si en el trabajo se enferma todo el mundo? Bueno, o sea, ya eso es algo que no tiene ningún sentido preocuparse, en el sentido de yo no tengo control sobre eso. ¿Sí? Solamente puedo hacer lo que está bajo mi control. Entonces, el identificar qué está fuera de mi control y qué está dentro de mi control es una de las estrategias para manejar el estrés producido por esto. Si yo trato de controlar algo que está fuera de mi control, mi nivel de estrés se va a incrementar muchísimo. ¿Sí? Entonces, el estar identificando eso y estar consciente de eso es una gran diferencia. Claro, sí. Yo creo que pues es muy, muy importante y a veces parece como un poco repetitivo el tema este de estar pendiente de lo que dice el Ministerio de Salud, de estar pendiente de pues, las recomendaciones que se dan en todos lados, pero sí es importante mantenerlas porque pues, muchas veces nos relajamos y ya comienza a no ser tan prioritario este tema de poder cuidarnos, de poder estar pendientes de nosotros mismos. Claro. Entonces, en ese sentido, pues, es muy, muy importante que todo el mundo tome sus cuidados. Si nosotros, doctor, tenemos, por ejemplo, yo, pues lo que le digo a la gente es que siempre estén como en observancia de los síntomas, de los cambios que se puedan dar en las personas, en las casas. Claro. Por ejemplo, ¿de qué cosas nosotros como miembros de una familia debemos estar atentos en el hogar con referencia, por ejemplo, a que se presente algún síntoma de algún tipo? ¿Qué cosas de pronto nos pudiera a nosotros dar luces de que es el momento de buscar ayuda? ¿Cuándo buscar ayuda para alguna situación de esta? Porque estamos hablando como de las cosas que regularmente nosotros podemos de pronto manejar, pero cuando ya puede ser un estado de estar en un estado de alerta en la que yo como familiar pueda ayudar a las personas que están en casa o por ejemplo, en mi trabajo. ¿Qué cosas pudiera observar? Con frecuencia el síntoma más indicativo es la elevación de la temperatura, fiebre de repente que la persona tenga, que por supuesto podemos tener fiebre por muchos motivos, ¿no? Pero cuando alguien tiene fiebre de repente ya es algo que se toma como un posible indicador de esto, ¿no? Claro. Parecido también los síntomas al flu, que a veces no se sabe exactamente, me empiezo a sentir mal en todo el cuerpo, eso no quiere decir que tenga COVID. Y hay mucha gente que va al hospital, me siento así. No, tú estás bien, tú tienes gripe, tienes un virus, pero no es eso. Dolores de cabeza fuerte, porque no se presenta en todas las personas exactamente igual. Pero, no sé si en Panamá, pero por ejemplo aquí, en todos los centros de salud, incluyendo en las clínicas de psicología, todas las personas que trabajan en la clínica y todos los pacientes que vienen tienen que llegar a la ventana, se les toma la temperatura, se toma un registro de cuál es la temperatura que hay en la persona, precisamente porque si alguien tiene un alto, se le indica que se tiene que ir a investigarse y después el Ministerio de Salud quiere saber para poder saber quiénes estaban ese día en contacto con esa persona. Entonces,
es algo que da tranquilidad. Y el indicador es eso, se hace la pregunta, ¿usted ha tenido esto? ¿No ha sentido aquello? ¿No ha sentido? Y la temperatura. Y llevamos un registro de todos los días, de todos los empleados y de todas las personas que llegan, pacientes a la clínica. Sí, acá igual, pues protocolo de salud incluye todo lo que es la temperatura, por ejemplo, tos, usar la mascarilla, y bueno, y si la persona pues sale positiva o ha estado en contacto, se le indica la cuarentena, ¿sí? Claro. En el sentido, por ejemplo, de los síntomas para algún trastorno mental. O por ejemplo para el aumento de los casos de suicidio. Por ejemplo, en el caso nuestro, regularmente nosotros en 5 años de atención nunca habíamos tenido intentos suicidas en nuestra organización, pero pues para este último mes tuvimos 2. Mm. Eh, entonces, en ese sentido, por ejemplo, y también de las chicas que han sido egresadas, que pues ya tienen un trabajo y demás. Yo trabajo con madres adolescentes, como le comentaba, ellas se gradúan y la idea es insertarlas al mundo laboral y todo esto. Entonces, de las chicas egresadas que pues ya tenían su trabajo, estaban estables económicamente. También hemos tenido como algunos síntomas en el tema, por ejemplo, aumento de la depresión, como habíamos dicho, temas de ansiedad, trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cómo en casa podemos nosotros poder identificar que la persona pues necesita ayuda? Y cuáles serían como esos primeros auxilios psicológicos? Porque a veces comenzamos a decir como que o todo estará bien o tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, si tiene alguna orientación para la gente que está en casa también, que les ayude a identificar como estos síntomas psicológicos o cosas que podamos estar en alerta de nuestros familiares, por ejemplo, si han perdido algún puesto de trabajo o si han perdido algún familiar. Claro. Eh, uh-huh. Una de las cosas que más fácilmente se puede observar es cuando la persona se empieza a desconectar de la familia y pasa básicamente todo el día pensando. Es un indicador de que algo puede ser que lo esté haciendo por motivo de ansiedad o por depresión o por ambos. Es algo muy, muy obvio, ¿no? Las otras cosas son expresiones que la persona tenga de cómo le está afectando la situación. No aguanto más, esto es horrible, me siento tan solo, tan sola, nunca me había sentido así. O sea, que la persona exprese o me estoy aterrorizado, no sé qué es lo que va a pasar, ya la fábrica la volvieron a abrir o tengo que ir otra vez al colegio y qué tal si me enfermo o se enferman mis hijos. O sea, cuando la persona está expresando mucha preocupación o percepciones catastróficas de la realidad, por una parte, o lo contrario, donde la persona está expresando que no tiene interés en salir. El ver la diferencia entre cómo era la persona antes de la pandemia y después de la pandemia es muy importante. Es el indicador quizás más claro que puede tener cualquier miembro de la familia. ¿Cómo era mi papá antes? ¿Cómo es ahora? Ahora se toma 5 cervezas todos los días. Antes se tomaba una cerveza. ¿Okay? Antes no gritaba, ahora grita. ¿Okay? Cambios de comportamiento de cómo nos recuerda la persona antes y después son indicadores de diferentes cosas, ¿no? Pero indicadores básicamente de estrés para la persona. O la persona ahora se queja mucho más de problemas físicos. Hay personas que no sienten sus emociones, no expresan sus emociones, sino lo expresan a través de ahora me duele la cabeza todo el tiempo, ahora tengo un montón de problemas gastrointestinales o ahora no duermo. ¿Okay? Y puede ser que nos diga estoy preocupado o estoy deprimido, pero porque esta persona ahora no puede dormir y antes sí podía dormir. Mm.
Todos esos cambios van indicando a los miembros de una familia que alguien está sufriendo con algo. Porque son cambios obvios. Quizás lo más preocupante son cuando la persona no habla y se aísla. Es quizás donde más tenemos que... ¿Y qué podemos hacer? Acercarnos, invitar a la persona a conversar, normalizar lo que está expresando. Muy importante, y eso va con los niños también, no minimizar, sino validar aun si el niño está preocupado por algo, no decir, no, está todo bien, no pasa nada. El validar las emociones del niño o de una persona adulta es muy importante para fomentar esa conexión y dar el apoyo emocional en ese momento. Después de eso uno puede clarificar la información, pero si uno descalifica lo que está sintiendo la otra persona no se va a comunicar con el miembro de la familia, ¿no? El saber que te importo, quieres comprender lo que siento, no me estás juzgando por lo que siento, hace que me sienta mucho más confiado y tranquilo para compartir el distrés que estuviera sintiendo, ¿no? Claro. Y después, por ejemplo, con eso puede ser, tienes una hermana o un hermano que está deprimido, no quiere levantarse de la cama, aparte de hacer estas cosas de compartir, entender qué es lo que sucede, el servir casi como un coach, decir, no, yo sé que no te quieres levantar, pero vamos a levantarnos. No, hombre, no, deja tranquilo, anda tú a caminar. No, te vienes conmigo, vamos a caminar. No, qué fastidio contigo, si no importa, pero te vienes a caminar. O sea, el ayudar a la persona que salga de nuevo de su cabeza, se exponga a otras cosas. Es algo también que podemos hacer por las personas que están, pueden ser niños, adultos, ancianos, pero es algo muy importante, una ayuda muy importante que podemos ofrecer a los miembros de la familia. Claro. Escuchan es que podemos ayudar. Lo que ha dicho el doctor Salas es que independientemente nosotros desde nuestras casas podemos ayudar a nuestros familiares y también poder activarlos y poder estar con esperanza al lado de ellos para ayudarlos a salir de eso. Yo quiero aprovechar, doctor, para enviarle un saludo a Solcire, a Marjorie Arias, a Títenes, a Lidia, a Zulay, a Sandra y a toda la gente que ahorita mismo pues está mandando sus saludos. Y pues Livia tiene una pregunta y nos dice, ¿qué habilidades enseñar para la apertura total? Pérdida de trabajo, familiares, pérdida de familiares y para no contagiar a la familia. Yo creo que pues se ha hablado bastante de eso, sin embargo no sé si quiere ampliar un poco más en el tema, pues que pregunta Livia de Paz. No sé lo que se refiere con apertura total, porque dice apertura total, pero que si perdió el trabajo, perdió un familiar. Bueno, Sí. es que actividades enseñar, por ejemplo, ahorita para la apertura total, nosotros le llamamos apertura total. Ok, a la situación de ahora nueva. Antes nosotros tuvimos tan así, doctor, que hubo separación hasta de qué día podían salir los hombres y las mujeres. Las mujeres también salíamos los lunes, los miércoles y los viernes. Y los hombres salían los martes y los jueves. Y hubo tiempo que los sábados los hombres no podían salir, hasta que después flexibilizó y los sábados los hombres podían salir. Entonces a esto nosotros le llamamos apertura total porque todos podemos salir. Un poco para aclarar nuestra situación en Panamá. De lo más interesantes. Exacto. Entonces, ¿qué habilidades enseñar o herramientas para la apertura total? Para la pérdida del trabajo, bueno, que tenemos mucha gente sin empleo en Panamá, para la pérdida de familiares y para, pues, no contagiar a la familia. Sí. Parte de eso es
una combinación de cosas, a lo que no es en realidad una destreza, pero una actitud es poder aceptar la realidad como es el primer paso para poder resolverlo, ¿no? Que aceptar la situación a pesar de que sea difícil. La otra es concentrarse en las cosas que se pueden controlar y dejar de lado las que no se pueden controlar. Eso nos permite enfocarnos en resolver los problemas y no enfocarnos en preocupaciones que nos dan la ilusión que tenemos control sobre las cosas, pero no, en realidad no se traduce en resultados, ¿no? Dependiendo de lo que sea, por supuesto, si el estresor es un familiar que sea muy vulnerable o que haya muerto, la forma de afrontar eso, por supuesto, va a ser muy diferente a alguien que perdió el trabajo. Tendría que verse en cada caso cuáles son los recursos para poder abordar los específicos de cada una del estresor y de las situaciones, ¿no? Me imagino que un médico que perdió un trabajo tiene menos estrés que por la posibilidad, cuán fácil es conseguir otro trabajo en otra clínica o hospital, y quizás que alguna persona que el tipo de industria o tipo de trabajo que tenga no hay nada por el pueblo o la ciudad donde vive. Entonces, el identificar qué es lo que está en tus manos en ese momento hacer. También el pensar de esa forma ayuda a la creatividad. La depresión no ayuda a la creatividad, la preocupación no ayuda a la creatividad. El decir, bueno, esto es lo que es, ¿cómo puedo abordar esto de la forma más constructiva posible? Yo me puedo quedar pegado con la idea, pero esto no es justo, no tendría por qué pasar. Por ejemplo, por aquí cerca pusieron un restaurante justo, lo inauguraron casi el día donde cerraron todo. Unos pobres mexicanos abrieron, pusieron su restaurante y ese día cerraron todo. Y el restaurante quebró, porque en realidad nunca lo abrieron y después ya desapareció. Pero imagínense la frustración de invertir el dinero, el tiempo, el esfuerzo para tenerlo y ese día casualmente cerraron todo. Bueno, yo puedo lamentarme, puedo estar bravo, que por qué, que no es justo, que todo eso es normal y es muy humano, pero nada de eso me va a servir. Lo único que me va a servir es, esto es lo que es, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y me da chance de crear oportunidades a pesar de las dificultades. De lo contrario, va a ser resentimiento, depresión, ansiedad, culpa. Nada de eso se va a traducir en oportunidades. Claro. Algo que la gente puede hacer, que no he hablado en este momento, es, dependiendo de cuál sea la situación, y ahora va a haber más aperturas o va a haber más actividad, pero si viniera otra ola nueva donde otra vez hay más restricciones y la gente está en la casa, el estructurar el día como si fuera un día de trabajo, a pesar de que estás en la casa. ¿Sí? Normalmente la gente asocia la casa con falta de estructura en términos de, bueno, estoy aquí, lo que se me vaya ocurriendo, lo que voy a... Pero cuando es algo crónico, hace que la persona entonces pierda la motivación, el sentido de dirección, el sentido de propósito, porque está muy inestructurado. Entonces, estructurar el día en términos de me voy a parar como si fuera al trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, así sea, voy a ver las noticias de 7 a 8 o de esto, voy a leer este libro, voy a trabajar en clientes con esto, voy a ir al supermercado, voy a poner cosas positivas, a las 4 me voy a conectar con este amigo, pero es importante planearlo. ¿Por qué? Porque si no lo dejas como me siento, es muy probable que no suceda. ¿Okay? Además que si está planeado como si fuera un día de trabajo, puede ser que hoy esté aislado, pero yo sé que mañana tengo planeado una conferencia con 2 amigos del colegio. Entonces, estoy motivado ahora para mañana, porque mañana tengo eso, que si lo digo así, algún día, sí, eso... Pero el ánimo que tengo no me va a permitir. En cambio, el que yo estructure mis ejercicios, estructure relajación, meditación, todo eso me va a ayudar a que el día tenga más sentido. ¿Sí? Es como un jubilado, ¿no? Lo que pasa es que aquí casi no está jubilando todos en un solo golpe. Pero ¿qué pasa con los jubilados? Tienen toda una estructura que les ofrece estructuración de tiempo, conexiones sociales, trabajo y propósito. De repente están jubilados y dicen, ¿y ahora qué hago? Y cantidad de ellos se deprimen o desarrollan problemas de ansiedad precisamente por eso, porque no saben cómo manejar esta falta de estructura. Todo este elemento social nos ha creado una falta de estructura porque la gente está trabajando desde la casa, o está en la casa, o perdió el trabajo.
Y eso lo hace muy predispuesto a de nuevo, deprimirse o a preocuparse. Entonces, el crear una estructura hace una diferencia muy importante, positiva en la gente. La gente se calma cuando sabe lo que va a pasar. Al estructurarlo, me estoy dando un sentido de seguimiento en las cosas y un sentido de propósito. El no tener estructura es lo que venga, no sé qué va a pasar cada día. Entonces, no hay aliciente, es más probable que estar en la cabeza sea lo que al final resulte. Buenísimo. Yo creo, doctor, que pues ha sido muy, muy bueno todo lo que nos ha explicado acerca de el manejo efectivo del estrés. Como recomendaciones finales de este live, pues para toda la gente que nos ve y nos escucha, digo, ya ha dado un sinfín de recomendaciones a todo lo largo del live, pero si nos pudiera como condensar en estas últimas recomendaciones para el manejo del estrés a la gente que nos está mirando, ¿qué pues nos diría en este momento? Una de las cosas que nos ayuda más en este momento es no aislarse, en el sentido no solamente del aislamiento físico, sino el tener el contacto social, el recibir, pero también ofrecer el apoyo social a otras personas, ¿no? Puede ser dentro de la familia que viven con nosotros o externo. Um, pero esta parte es muy crucial, ¿verdad? En general somos personas sociales y el estar aislado y sentirse solo es algo que normalmente afecta negativamente el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, el asegurarse que tenemos una buena dosis de contacto social es muy importante. Ahora va a ser más fácil con la apertura. Va a haber eso, va a tener el miedo de que tanto es mucha apertura o no, pero al tomar las provisiones, pues pueden disfrutar de la apertura sin mayores repercusiones, ¿no? Menos mal que allá no tienen quizás el problema que hay aquí, que si unos quieren máscara y otros no quieren máscara, o no sé, a lo mejor sí. Aquí con máscara. Excelente. Sí, aquí algunas personas dicen que no hace falta las máscaras y que quieren pues su derecho de andar sin máscaras, ¿no? Afortunadamente, en algunas partes de Estados Unidos eso es menos común que en otras. En el sur es más común que no lo hagan, en el norte es más común que tengan máscaras. Y en realidad se nota la diferencia en términos del repunte de casos en uno y otro, ¿no? Pero el buscar el contacto social es muy importante. El identificar cuáles son las cosas que me hacían feliz. No olvidar eso. ¿Cuáles son las cosas que me gustaban hacer que no he podido hacer por todos los cambios en el estilo de vida y empezar a hacerlas? Es algo muy importante también, porque esto ha sido largo, o sea, esto te ha desacostumbrado a la persona a muchas de las cosas, de los hábitos que tenía anteriormente. Entonces, el volver otra vez a esto implica un poco de pensamiento de decir, cómo era mi estilo de vida, cuáles son las cosas que me gustaba, qué es importante para mí, vamos a empezar a hacerlas. ¿Sí? A buscar una forma de canalizar eso dependiendo de diferentes grados de aislamiento social, pero es importante hacerlo, ¿no? De esa forma. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, hoy estuvo solamente la pregunta de Livia, que pues ya la hicimos, así que queremos agradecerle, doctor, su espacio para estar aquí con nosotros, pues para este conversatorio que ha sido muy, muy bueno, muy sencillo para pues toda la gente que nos sigue y nos ve desde su casa y que ahorita pues está viviendo todas las repercusiones de la pandemia. La verdad es que le agradezco muchísimo su sencillez, ya que pues su trayectoria y toda su formación profesional, que es uno de los más admirados por nosotros acá en Panamá, por su trabajo y pues por su capacidad de enseñanza también. Que fue muy, muy bueno cuando vino y esperamos tenerlo de vuelta pronto. Yo Hola. estoy que hay mucha gente que, pues, bueno, no es que estoy segura, pues lo conversamos mucho de que, oye, el doctor Salas, con todo lo sencillo también que es para poder enseñar
todo este tema complejo de las técnicas terapéuticas y demás. Muchísimas gracias desde el Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Les mandamos pues nuestras muestras de aprecio y agradecimiento por su espacio y por siempre estar disponible para nosotros. Muchas gracias y bueno, le dejo este espacio para que pueda despedirse de la gente que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido útil. Si mantienen las medidas mínimas de protección que hemos estado hablando y aplican el poder hacer esa apertura tomando en cuenta estas cosas, se van a dar cuenta que van a poder otra vez volver a una vida bastante cercana a lo normal, ¿no? Todavía no exactamente, por supuesto, porque hay esa certidumbre hasta cierto punto, pero van a tener suficiente sentido de control, suficiente sentido de certidumbre, que lo más probable es que las cosas vayan a surgir bien. Y ojalá, porque ha sido duro para todo el mundo, ¿no? Sí, ha sido durísimo. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias. Acá, pues voy a leer un poquito de lo que ha dicho la gente. Excelente la presentación del doctor Salas sobre el manejo del estrés en tiempos de pandemia. Muchas felicitaciones, muchas gracias por la espectacular presentación. Y pues Sandra Bielman del Instituto de Terapia Cognitiva le manda a decir muchas gracias, doctor Jesús Salas, a quien recordamos con mucho aprecio. Así que, bueno, nuestro agradecimiento, nuestro aprecio, doctor. Gracias por su tiempo. A toda la gente que nos escucha y nos ve, por favor, ya hemos hablado de que estamos en apertura completa para esta semana. Sigan los cuidados que nos indica el Ministerio de Salud. Cuídense, cuiden a los suyos, estén atentos de poder ver cuáles son las cosas que les están sucediendo y pues si sienten que no pueden con eso, busquen ayuda y busquen ayuda con psicólogos idóneos, con profesionales de la salud idóneos, que ustedes sepan que están formados para poder tratarlos. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Saludos, buenas noches. Excelente, buenas noches.